días y bienvenidos a Cantabria por la mañana este viernes 12 de enero. Vamos a comenzar hoy el programa haciendo un repaso por la actualidad más destacada de los últimos días, que además es bastante. Para ello me acompañan en plató como cada viernes Carlos Magdalena, muy buenos días. Hola, muy buenas. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Además encantada de poder estar con vosotros, en este caso por primera vez. Yo me estreno con vosotros. Pues va a ser muy fácil con nosotros y por tu parte estoy seguro de que va a ser mejor todavía. Como decimos a los espectadores del programa, son varios los temas que ponemos esta mañana encima de la mesa. Vamos a comenzar hablando de ese temporal de nieve que a tantísima gente dejó incomunicada el fin de semana pasado, desde vuestro punto de vista, porque parece que aquí nadie se hace responsable. Unos echan la culpa a otros. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo creo que no ha pasado nada y sí ha pasado mucho. Tenemos que contemplarlo en tres fases. La primera fase es que se anunció que iba a haber un temporal y que como estamos en invierno, curiosamente, podía llover y iba a nevar. Y entonces todos sabíamos que iba a pasar eso. La agencia meteorológica dijo que iba a nevar. Bueno, pues bien, el ministro de Fomento una semana antes dijo de que ya tenía preparadas todas las máquinas, la sal, los kilos de sal, las toneladas, etcétera. Muy bien. Y se puso a nevar. Y se puso a nevar y algunas carreteras se cerraron, como es normal, porque las quitanieves no podían normalmente quitar toda la nieve porque era muy abundante. Pero ese no es el problema en sí. El problema es la AP6, que es una autopista de peaje. En esa autopista de peaje, pues ya sabe usted, ya sabes tú, Lucía, tienes que entrar allí, tienes que pagar y entras. Y entonces cuando entras en la autopista de peaje vas con toda tranquilidad pensando que la autopista está bien, a menos que te ponga un letrero al principio y te digan que no se puede pasar. Pero como te cobran, pues entras tranquilamente y entras tranquilo. ¿Y qué pasó? Pues que siguió nevando, siguieron, digamos, los rectores de la autopista no arreglando o no pasando las máquinas y la nieve fue creciendo y se puso pues, a 10 a 12 centímetros y los automovilistas quedaron cerrados. ¿Qué fue lo peor? Pues que estuvieron 18 horas encerrados, engaterados, familias enteras, miles de vehículos y abandonados. Eso fue lo peor. Después tuvieron que llegar la UME, yo me quedé asustado porque, vamos, si la UME, que es la unidad especial del ejército, va a salvar a 4 coches, pues no sé para qué sirven los sistemas de protección de Fomento, las máquinas, quitanieves, porque entonces en Europa, pues imagínate, el ejército estaría todos los días salvando los vehículos, demencial. Pero eso ya pasó. ¿Qué ocurre? Que llegan los políticos y dicen, vamos a ver quién tiene la culpa de esto. Pues aparece un señor director general de tráfico que de forma inopinada, vociferando, echa la culpa a los conductores. Impresionado. Dice, es que sale otro político, un tal Hernando, del Partido Popular, portavoz, y con esa ironía que le caracteriza, dice, hombre, además los conductores podían haber llevado cadenas. Es decir, que los políticos encima tomaban viveza, se reían con ironía del problema que habían tenido las familias en la autopista. Aquí, querida Lucía, no dimite nadie. Ni el ministro de Zoido, el ministro del Interior, que dice que gestionó eso, ni el señor director general de Tráfico, ni el señor ministro de Fomento, nuestro paisano Íñigo de la Serna, todos callan y la culpa la tienes tú, tururú. Ese es el problema. Desde tu punto de vista, pedirías la dimisión. Yo pediría la dimisión automática y por dignidad del señor director general, por lo que insultó, porque es que insultó a los conductores, este hombre tenía que haber dimitido o tenía que haber sido cesado. Y después, además, en el Congreso, ventilar qué ha pasado. Que no me refiero a lo que ha pasado desde el punto de vista de la cuestión meteorológica, que es lógico, que es normal, sino a la gestión posterior de lo que dicen estos señores que no están a la altura de los ciudadanos que representan y cobran todos los meses. Ese para mí es mi opinión. La dimisión. Y que además no ha pasado en unas carreteras, digamos, comarcales, ¿no? O sea, es una situación que se ha dado en una autopista de peaje donde has cobrado, como he dicho, con anterioridad. Esa es mi opinión. Fernando. No, a ver, básicamente coincido con lo que dice Carlos, ¿no? Para mí el hecho relevante, digamos, por encima de otros, el hecho de que ya se sabía que eso iba a ocurrir, ¿no? Y que además en un fin de semana muy señalado, Reyes, ¿no? Por tanto, esas dos circunstancias unidas deberían haber agudizado, digamos, los sistemas que tiene un país como España para hacer frente a esto, si además era la circunstancia de que no es una carretera comarcal de alta montaña, sino que es de mucho tráfico y por eso es de peaje, ¿no?
Entonces, porque yo recuerdo cuando comentábamos aquí el argallo que se produce a la altura de Treceño, y yo relativicé el hecho de que estuviera una semana cerrado porque era una cosa imprevisible. Es decir, hay cosas que ocurren sin tener previsto y que hay que tomar medidas, ¿no? Pero en este caso estaba claro que ese fin de semana podía ocurrir aquello que ha ocurrido, y a partir de ahí es lo que se echa a faltar, digamos, adelantarte al problema, ¿no? Y luego es verdad que hay algunas cosas que han cabreado especialmente, ¿no? Yo no sé si estamos en el momento de pedir dimisiones, pero sí pedir responsabilidades. En democracia se pide responsabilidades a través de los grupos de la oposición en el Parlamento. Si el gobierno de motu propio no ha tomado la iniciativa, los partidos de la oposición tienen que exigir que vayan a dar cuenta al Parlamento, y a partir de ahí que se expresen, ¿no? Porque es verdad que queda en el candelero esa idea de tomadura de pelo. Frente a la gravedad de los hechos hay que dar soluciones y explicaciones, o explicaciones y soluciones para que no vuelva a ocurrir, ¿no? En la mente de muchos, y se ha puesto de manifiesto, está cuando el PP estaba en la oposición y Magdalena Álvarez, que entonces era ministra de Fomento. Posteriormente le pasó también al ministro Blanco un caso parecido. Es decir, en España es verdad que es un país que estas cosas pueden ocurrir, y que es verdad que hay que estar ágiles, y que es verdad que a veces no se dan todas las soluciones como se requiera. Pero explicaciones siempre, para tratar de esa manera de que no vuelva a ocurrir. Entonces, no han dado explicaciones, hay que exigírselo, y es verdad que llama la atención que no se puede dirigir, igual que Puigdemont no puede gobernar siendo presidente desde Bruselas, Cataluña, el director general de tráfico, que quizá es el máximo responsable, no puede tener su centro operativo en Sevilla. Hay algunas cosas que ya no es que sean más eficaces, porque a lo mejor telemáticamente se puede resolver, pero es verdad que estar a pie de obra, en pie de igualdad con aquellas personas que son muchos los que han padecido esas horas, donde había bebés, donde había gente con dificultades, es decir, que estaban en situaciones de un estrés tremendo, sometidos incluso a la desinformación, que es un elemento que es clave en estas crisis, ¿no? Hay que informar permanentemente, tienen que saber que efectivamente van a estar 10 horas. Habrá que relativizarlo, son 7, estén tranquilos, un operativo de mantenimiento, quiere decir, alguien tiene que comer, que tomar un café, bebés que pueden ser atendidos, es decir, que hay toda una serie de circunstancias que yo creo que hacen que el problema sea mayor. Y yo destacaré, porque ha pasado un poco de refilón, el hecho de que haya tenido que ser una unidad especial del Ejército quien haya tenido que hacer. Esto pone de manifiesto que es verdad que el Estado en su conjunto, y tiene que ver con las fuerzas de seguridad, han sido devaluadas. Es decir, conocíamos en Cantabria recientemente de que la Guardia Civil y la Policía Nacional en nuestra comunidad autónoma ha bajado en porcentajes importantes, que son los que tienen que hacer frente a estas cosas, no recurrir. A ver, también están para eso el Ejército, pero no parece que la crisis que hemos tenido desde el punto de vista de esta autopista recomendará que el Ejército fuera. Concluyendo, yo creo que hay que darles, digamos, el beneficio de la duda, que vayan y se expresen y se expliquen, y a partir de ahí alguien, efectivamente, en función de la explicación, pedirá probablemente responsabilidades, porque el modelo Rajoy no puede ser el que se imponga. El dejar que las cosas pasen sin hacer nada es un modelo que el presidente del gobierno nos tiene muy acostumbrados, y esto, desde el punto de vista del funcionamiento normal de las instituciones, es un desastre. Está claro que los afectados se han llevado la peor parte, como señalabas, Fernando, muchísimas horas en un coche, con niños pequeños, quizás sin comida, sin agua. Por parte de los afectados, precisamente, se está organizando una demanda colectiva. Hay una plataforma, se ha creado una plataforma para que la gente firme y organizar una demanda colectiva, como digo. A ver, dentro de las responsabilidades, evidentemente esto es una decisión individual y colectiva, es decir, que si ellos creen que tienen amparo ante la justicia para pedir daños y perjuicios, porque es verdad que estamos poniendo o destacando, y me parece bien, la responsabilidad política del gobierno en este caso, pero habrá que ver también la responsabilidad del gestor de esa autopista. No hay que olvidar que cobra un peaje. Hay un debate entre el ministro de Fomento y la empresa que tiene la adjudicación esta, y probablemente haya responsabilidades también desde el punto de vista de la gestión de la empresa privada. No todos los problemas, en muchas ocasiones, son de los políticos, que a veces se verá que se convierten en el pim pum pam fuego, sino también hay que ver con exactitud si efectivamente lo que dice el ministro de Fomento tiene razón. Si hay responsabilidad por parte de la concesionaria de esta autopista de peaje, hágase saber y se reclamen todos los daños, porque probablemente haya que reclamar. Otra cosa es, de manera
que decir, de responsabilidad subsidiaria del Estado, pero probablemente esta plataforma, no lo conozco, a quien tengan que reclamar es al seguro que tiene que tener esta empresa concesionaria y en última instancia, como siempre, subsidiariamente el Estado. A mí me parece bien que la gente convierta el cabreo en cosas positivas. Si cree que tiene derecho a reclamar, que reclamen y desde luego contarán con todo mi apoyo, porque cuando una cosa no va bien hay que extremar las medidas para que no vuelva a ocurrir. Y voy a hacer un pequeño comentario, digamos, para debate a futuro, ¿no? Se ha hecho muchas risas con respecto del kit que ahora se quiere poner que lleven los coches, ¿no? Es verdad que a veces también los conductores, en este caso los usuarios, nos relajamos demasiado, porque es verdad que el hecho de que existiera la certeza de que iba a ocurrir, también es verdad que las autoridades dijeron que cuidado, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha gente que ha ido sin cadenas, es decir, ya no se trata de silbatos o no sé qué, pero desde luego las cadenas hay que llevarlas y hay que saberlas poner, porque es que si no puede ocurrir, como ha ocurrido en algunos casos, que alguien que llevaba cadenas y no sabía ponerlas impedía digamos, el tránsito normal del resto. Es decir, que cuidado, responsabilidad máxima a los políticos, en paralelo a la empresa concesionaria, pero cuidado con los usuarios, que a veces somos demasiado benevolentes con nosotros mismos. Estrenamos nuevo año, bueno, hace 12 días que hemos comenzado, toca hacer balance en general de muchas cosas. Hemos conocido el balance de Sodercan. ¿Qué datos encontramos, Carlos? Bueno, yo te voy a contestar y voy a contestar a los telespectadores diciendo en primer lugar, yo no soy político, como tú sabes, yo soy un ciudadano normal y corriente, no tengo que responder ni defender absolutamente a nadie, salvo mi orientación y criterio personal. Dispongo de un medio de comunicación que es Cantabria Liberal y ahí están nuestras opiniones abiertas a todos. ¿Qué quiero decir? Si me dices nuestra opinión, ¿cuál es sobre Sodercan? Te diría que me produce a mí la palabra Sodercan yuyu, me produce yuyu. ¿Y por qué? A otros les puede producir un subidón, pero a mí, al ciudadano, que está viendo cómo esa empresa pública tan importante para Cantabria, normalmente normal, está o bien en los juzgados o bien en el Parlamento, que hay comisiones de investigación. Parlamento. Perdón, es que ya lo de Cataluña es en el Parlamento, en el Parlamento de Cantabria, pues entonces eso me produce a mí una sensación de que algo en esa empresa pública tan necesaria no funciona bien. Yo soy de los que dicen desde el primer día que las empresas públicas, por el gran, digamos, dinero que se ventila de los contribuyentes, tienen que ser gestionadas principal y fundamentalmente por personas cualificadas y profesionales, y nunca por los políticos. Pocos políticos conozco yo que una vez que dejen la política, salvo el giro de la puerta famosa esa que van a la empresa pública, otra vez, responden a esas características de buena gestión y de profesionalidad. En el caso de Sodercan, yo he insistido más de una vez en que hay que refundar esa sociedad, porque es fundamental para Cantabria disponer de una herramienta que dispone de los presupuestos generales del Estado, digo de Cantabria, una cantidad muy importante para intentar que el tejido industrial de Cantabria no quede por los suelos, sino que siga para adelante. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que está siendo gestionada por los políticos. Y no lo digo de este año, lo digo de años anteriores. El ejercicio anterior estuvo el Partido Popular gestionando Sodercan con sus líos y en este ejercicio está el Partido Socialista gestionando Sodercan con sus líos también. Mi propuesta, la propuesta de los ciudadanos, de los camareros, de los milibristas, es que hay que defender ese dinero que muchas veces no sabemos dónde está y cómo desaparece. Por ejemplo, yo tengo aquí una notuca que he sacado de las empresas de los 26 millones del balance que han salido y veo lo siguiente. Por ejemplo, de los viajes. Los viajes, pues oye, van a México, van a Cuba, van a Senegal, etc. Me parece muy bien, pero yo que tengo familia en México y sé cómo se funcionan los negocios en México, realmente cuando vas a México tienes que ir con dinero en la cartera, tienes que ir allí a pagar comidas. Y realmente que vayan de Sodercan con una dieta y una bolsa de trabajo de 1.000 euros, pues me produce sonrisa. Que vayan a Cuba, etcétera, pues oye, que vayan a Colombia, que vayan a Puerto Rico, oye, me parece todo muy bonito, pero yo no iría por ahí, no sería mi filosofía empresarial esa forma de distribuir el dinero de Cantabria de los miluristas y de los camareros.
Y en cuanto a las empresas que han recibido dinero, pues tenemos a la Universidad de Cantabria, que ha recibido como 100.000 euros, y yo también tengo que decir que en la Universidad de Cantabria había que buscar la forma de reestudiar esa universidad, porque una universidad con esa cantidad de dinero que tiene por parte de la Administración de Cantabria, pues para 500.000 habitantes habría que estudiar. No es el momento, quizá en otro día lo haremos. Por ejemplo, a Quatec Solution le han dado 5 millones de subvención. A Greico Fundinorte, no sé qué, 1,5 millones, esa empresa está en concurso de acreedores, etcétera, y no tira para adelante ni con sacacorchos. Después han dado a Sidenor, la empresa vasca, esta, que está en Reynosa, que es la siderurgia, que realmente yo sé positivamente que la siderurgia va a ir toda al País Vasco, y aquí en Cantabria, en Reynosa, vamos a quedar en pelotas a muy corto plazo, le han dado 15 millones. Luego seguimos con la Global Steel, esa que está a la salida de Santander, pues oye, le han dado 13.200.000. A Tubacex, esa empresa que trajo el anterior presidente de Cantabria, que es vasca también, que en cualquier momento pueden hacer una reducción, un ERE, y marcharse tranquilamente y quedarnos sin la inversión, pues también. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que hacer unos índices de corrección, una filosofía empresarial, un personal cualificado, etcétera, etcétera. Porque también, si vemos el balance de Sodercan, hay 300.000 euros que se ha llevado la Cámara de Comercio. Pero si la Cámara de Comercio no es una empresa, que es que también subvencionan a la Cámara de Comercio, que como todos sabemos está en quiebra total y absoluta después de que el presidente Zapatero quitase el famoso impuesto cameral. Y así todo, pues yo lo que pido es una refundación de la Sodercan para que responda a una naturaleza cántabra, para que responda a unos requisitos de gestión profesional cualificada de los recursos pocos que tenemos en Cantabria. Esa es mi opinión. Fernando. Cuando Carlos habla genera caos. De eso nada. Porque es verdad que habla de tantas cosas que es Tienes verdad. que ir tomando nota de voy por aquí, a voy ver, por aquí. no necesito tomar nota, pero básicamente dice cosas. Primero, Yo he dado mi que no es opinión, Fernando. que no es Yo he dado objeto mi de debate. opinión, que no es un debate. Yo voy a destacar Yo doy el mi hecho. opinión. No se trata de que realmente no estés de acuerdo conmigo. Yo creo que tu opinión es muy válida, pero es diferente a la mía. Siempre va a ser así, No, o pero, en algunas ocasiones. Lucía, a ver, digo por ceñirnos a la pregunta. En la variedad está el gusto, además. Cuando quieras hablamos de la universidad y de cómo funciona. No, cuál he es, hecho cuál una es, sinopsis no, un a ver, poquitín. Entonces, a ver, primero, señalar o destacar la buena práctica. Es decir, una empresa pública, estratégica, Sodercan, todas las comunidades autónomas tienen sociedades de desarrollo, porque es verdad que lo público es complementario de lo privado y es verdad que es necesario del impulso público para que haya empresas privadas que se beneficien. Todas las comunidades autónomas tienen sociedades de desarrollo, en este caso se llama Sodercan. Buena práctica, el hecho de hacer balance de los ejercicios 16 y 17 desde el punto de vista, digamos, global, sin entrar en el detalle. Y dos, anunciar que el 23 de enero, es decir, la semana que viene o dentro de 2 semanas, anuncian que van a presentar un plan de desarrollo para el año 2018. Es decir, la vicepresidenta responsable de Sodercan, porque cuelga de su ámbito de competencia, ha hecho 2 buenas cosas: hacer balance y decir lo que va a hacer. En el balance, ¿qué es lo que se nos pregunta o qué es lo que nos pregunta? 4 ejes estratégicos de Sodercan. Hay otros muchos, porque es una empresa bien gestionada, que es verdad que es absolutamente transparente, no es opaca en nada. Cada euro que se gasta en Sodercan se puede ver en el portal de transparencia, y si no, la oposición en el ejercicio de sus competencias ya te va a pedir explicaciones de cada uno de los contratos que haces. 4 ejes estratégicos. Globalízate. Es decir, la internacionalización de la economía de Cantabria tiene que ser empujada por lo público, porque lo público, estamos en un entramado societario en Cantabria de pymes y de micropymes que por sí solas tienen poca capacidad de ir a la internacionalización. Asociándose y de la mano de lo público esto es más fácil, y algún día, si Carlos quiere, yo puedo comentar mi experiencia de ir a un viaje, probablemente el primer viaje que hace la Comunidad Autónoma a México, y cuál es el resultado de ese primer viaje, donde entonces va el presidente Revilla y el presidente Fox de los Estados Unidos mexicanos, 120 millones de personas, le recibe en la Casa de los Pinos, y que el presidente Fox, como consecuencia de eso, viene a Cantabria, comunidad autónoma de 500.000. Es decir,
que cada viaje, cada misión comercial tiene un balance que hay que hacer, y yo puedo dar cuenta de algunos de ellos, y especialmente conozco de manera detallada el de los mexicanos. Entonces, la globalización de la economía es una evidencia. Y es verdad que lo público tiene que empujar a la parte privada en estas empresas pequeñas. Las grandes empresas ya hacen la internacionalización por sí sola, pero las pequeñas empresas necesitan. Porque es verdad que cuando va a lo público, un consejero, no te cuento ya un presidente, un vicepresidente, se abren muchas puertas que con el de la maleta, como nos explicaba alguno de ellos, esto es imposible. Hay un embajador que te va a buscar al avión, hay una agenda pública que está prevista, hay reuniones con presidentes de gobierno y con presidentes de parlamentos nacionales. Es decir, que a ver, esto tiene mucha pegada. Uno de ellos. Dos, apoyo a empresas estratégicas, de manera especial a Sidenor, 15 millones. Ha habido un programa donde hemos explicado, nos estaba Carlos, explicado con mucho nivel de detalle qué supone eso. Los camareros, los taxistas, los carteros, esa gente común que también es política, tiene que saber que esa inversión supone que se quede una empresa centenaria en la comarca de Campoo que da empleo directo a 600 personas y que corría el riesgo de desaparecer, y lo que eso hubiera supuesto para esa comarca de Campoo. Preguntar a los trabajadores de Sidenor también es un ejercicio democrático y político. Tres, apoyar a proyectos estratégicos relacionados con la investigación y el desarrollo, que es tan importante como el primero de ellos, que es la internacionalización. Y por último y cuarto, por simplificar y puedo entrar a nivel de detalle, a ayudar a crear empresas en Cantabria vía desarrollo de planes de empresa o vía ayudas o subvenciones a las que tienen derecho en función de las inversiones a determinado porcentaje. 77 empresas nuevas creadas de acuerdo con los programas de Sodercan en el año 2016 y 60 y tantas en el 2017, con una aportación en el primer año 16 de 3 millones y pico y en el segundo de 2 millones y pico. En su conjunto, para mí, Sodercan, que probablemente es el único que pueda coincidir con Carlos, haya que afinar, haya que mejorar ese instrumento público para ayudar en estos ejes y en otros. Hemos hablado en programas recientes, no sé si presencia de Carlos o no, de dos grandes clústeres que existen en Cantabria y que están liderados por Sodercan, como es el nuclear y otro que se llama Mare, que tiene que ver con las empresas relacionadas con temas de agua. Es decir, están lideradas por Sodercan. Me consta que están también haciendo otros clústeres. Es decir, Sodercan es un instrumento público de una magnitud increíble que necesita ser perfeccionado y ser mejorado, pero que en estos momentos, con la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos a la cabeza, ha mejorado notablemente de los 4 años de gestión del Partido Popular, donde se había convertido en una oficina más de la administración regional para dar algunas subvenciones, por cierto, algunas de ellas con escaso éxito, pero siempre que se hacen apuestas es verdad que corres el riesgo, porque es verdad que las empresas que van viento en popa no necesitan de apoyos o recursos económicos. Pero también hacía caricatura, Carlos, cosa que me molesta bastante, de un apoyo de 5 millones de euros a una empresa que se ha localizado en el puerto de Santander, que está en una primera fase que necesitaba ayuda, pero que anuncian para el mes de marzo del 2018 una segunda fase de inversión de no inferior a 100 millones de euros. Por tanto, cuando hablemos con sentido, con conocimiento y seamos extremadamente prudentes a la hora de emitir algunos juicios que no se corresponden con la realidad. Hagamos posible la crítica con el rigor. Veo que Sodercan es objeto de debate, discrepancia Total. de No es la opiniones primera vez en ni será la Cantabria última. por la mañana, pero eso también es lo bueno. Tenemos que seguir porque vamos ya muy justitos de tiempo, Sí. pero yo os propongo en concreto con este tema de Sodercan, que veo que hay mucho movimiento, que el próximo viernes traigamos aquí un listado de opiniones y dediquemos toda la sección, si os parece. Perfecto. Me a gustaría. O lo podemos dejar, Para- si te parece, os propongo que pase el día 23, que es cuando la vicepresidenta ha Perfecto. anunciado que va a presentar el plan para el 2018 Si es que- y hagamos ese doble debate Venga. de balance si es y que de estamos propuesta. de acuerdo, solamente en el matiz estamos en desacuerdo. En el Yo matiz quiero está la cuestión. una empresa pública muy gestionada y fuera de la política.
Y él quiere también una empresa pública para Cantabria y para las empresas Antes, y para Carlos, crecer el tejido es que social. tú haces, en mi opinión, y perdona si soy severo, reprendes demasiado a lo público y a los políticos y eres muy indulgente con lo privado. Porque antes yo sí he tenido que decir, en defensa no del Partido Popular, sino de lo público, que hay responsabilidades en la gestión de la crisis de la nevada por parte de una empresa que es concesionaria. Y, por tanto, no seamos tan hipercríticos y tan benevolentes, no. Ni lo uno ni lo otro. Sodercan está muy bien gestionada y de eso se encarga el postal de transparencia, la oposición y balances que son sujeto de debate como este que estamos teniendo, porque podría no haberse hecho, otras empresas no lo hacen, y sin embargo aquí se corre el riesgo de poner sobre la mesa en qué se ha gastado el dinero en esos 4 proyectos estratégicos para que, entre otras cosas, tú y yo, acompañados de Lucía, podamos hacer este debate que yo creo que es sumamente interesante, Bien, porque yo creo que aporta luz y conocimiento a muchos ciudadanos que quizá, si no fuera por estos debates... Yo te digo una cosa y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Yo no estoy en contra de lo público, sino yo estoy en contra... Que eres demasiado severo con lo público. Yo estoy en contra de que se gestione mal lo público y que al frente de lo público se ponga, según mi criterio y mi opinión, no estén los mejores para gestionar el dinero público. Vas a caer en la tecnocracia, que es una desviación democrática. Bien, yo caeré en la tecnocracia, que los políticos no seamos capaces de gestionar mejor que lo privado, eficaz, lo público... Y que haya rentabilidad, lo que yo no busco, tiene que existir productividad para que exista rentabilidad. Y eso es un binomio que la es rentabilidad fundamental. social no se mide en términos económicos. Pero La rentabilidad social de las cosas se mide por otros parámetros. Pero mantenimiento de puestos de trabajo, internacionalización, para proyectos de I+D+. Eso no crezcan, tiene una rentabilidad económica, pero tiene una rentabilidad social para que y las es fundamental para crezcan, Cantabria. hace falta productividad. Para que los salarios crezcan, hace falta generar riqueza. Yo creo que hay que buscar la forma de que el país surja hacia adelante. Si estamos repartiendo y subvencionando la miseria, muchas veces digo yo que subvencionamos la miseria. No, señor, hay que buscar que las empresas más potentes sigan ese ritmo de crecimiento. Las empresas más y que potentes normalmente funcionan por sí mismas. Podemos terminar así siempre. Como ven, esta discrepancia, que además estamos ya fuera de tiempo de la sección, vamos a dejarlo ahí. Lo hemos dejado ahí en el tintero interesante, enganchando a los espectadores para que nos sigan el próximo viernes. Carlos y Fernando, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Nosotros hacemos un alto en el camino, tomamos aire, nos tranquilizamos, bebemos un poquito de agua y volvemos a Cantabria por la mañana.